Entonces vamos a dar inicio al webinar de diseño de matrices de evaluación o rúbricas. Este webinar, como lo mencioné al principio, es el webinar básico, digamos, de este ejercicio para diseño de matrices. Lo que busca un poco es que podamos entender cómo las podemos diseñar, cómo las vamos a construir y sobre todo cómo podemos evaluar el aprendizaje a través de ellas, como son una herramienta pues muy poderosa para ayudarnos a evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Este webinar pues se ha organizado en 4 partes principalmente. Hay una parte introductoria donde quisiera tocar algunos elementos centrales alrededor de la evaluación para el aprendizaje que nosotros debemos tener en cuenta en el momento de hacer la consideración del uso de las rúbricas como un instrumento que es parte de nuestros sistemas de evaluación. La segunda parte pues va a estar enfocada en ver un poco adentrarnos en este tema, qué son las rúbricas, cuáles son sus características, cuáles son los propósitos, algunas de las ventajas, algunas de las desventajas que las rúbricas pueden tener, según sea el estudiante el que las está utilizando o sea el profesor el que está allí haciendo uso de ellas e integrándolas al sistema de evaluación. Asimismo, en la tercera parte del webinar vamos a trabajar un poquito en comprender cómo crear la rúbrica, cuáles son esos pasos que yo he llamado básicos para el diseño de las rúbricas o de las matrices de evaluación y esperamos cerrar o espero poder cerrar este punto con un ejercicio colaborativo. Entonces yo les invito a que no se vayan a ir cuando llegue el momento del ejercicio, sino que por el contrario podamos haciendo uso de los break rooms que nos ofrece la herramienta de Zoom, participar de la elaboración de esta propuesta que les traigo en esta tarde. Y quisiera cerrar mencionando algunas herramientas tecnológicas que nos pueden contribuir a poder diseñar rúbricas de una manera más sencilla. Este no es el foco de este webinario, quisiera dejarlo claro, sin embargo, me parece importante compartir con ustedes algunos elementos que pueden estar asociados a ese diseño. Entonces, sin más preámbulo, vamos con la siguiente diapositiva. Como les decía, es todo el tema que hace alusión a unas consideraciones que debemos tener en cuenta cuando optamos por el uso de este tipo de herramientas para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Hay 3 elementos aquí sobre los cuales quisiera pues llamar la atención. El primero tiene que ver con el principio de alineación constructiva, que seguramente en otros escenarios como este o en otros espacios ustedes han podido escuchar. Hay un segundo elemento que tiene que ver con la evaluación formativa y cuál es el propósito y por qué las rúbricas pues aportan a este principio de evaluación formativa. Y hay un tercer elemento que tiene que ver con el potencial de la retroalimentación. Entonces, para arrancar con el ejercicio de la alineación constructiva, básicamente cuando tomamos la opción del uso de las rúbricas como parte de nuestros sistemas de evaluación del aprendizaje, nosotros buscamos que haya esta coherencia entre estos 3 elementos centrales que estamos viendo en la parte derecha de la pantalla. El primero tiene que ver con los resultados de aprendizaje esperados, que quiero yo que mis estudiantes desarrollen a su paso por el curso. Un segundo elemento tiene que ver con las actividades de enseñanza o estas actividades que yo como profesor le propongo al estudiante para que estos resultados de aprendizaje esperados puedan ser alcanzados efectivamente por ellos. Y un tercer elemento también importante aquí en esta triada, que pues es la evaluación del aprendizaje. Y en este sentido, estamos considerando la evaluación como este ejercicio que nos permite documentar el proceso de aprendizaje del estudiante. El proceso de aprendizaje alrededor de qué? Alrededor de su participación en el desarrollo de estas actividades, pero también alrededor de el alcance de estos resultados de aprendizaje que como profesores estamos buscando que los estudiantes pues logren.
En ese sentido, concebimos la evaluación o lo que está detrás del uso de las rúbricas, en este caso, es concebir la evaluación como una parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso hace parte de esta triada que autores como John Biggs o Palomba y Banta y otros consideran alineación constructiva, no como un elemento aparte, sino como un elemento central. Y aquí lo hacíamos énfasis en este no es un complemento. Algunos vemos la evaluación por allá al final del proceso como una etapa que tenemos que surtir, perdón, pero desconocemos que lo que buscamos allí es que sea vista de forma integral con estos otros elementos: resultados de aprendizaje esperado, actividades y evaluación. El segundo elemento o principio que me parece importante destacar acá antes de entrar a profundizar en el desarrollo de lo que son las rúbricas es encontrar las razones por las cuales este ejercicio, digamos, nos ayuda a aportar al desarrollo de aprendizajes. Y aquí hay un elemento central y es el propósito que está detrás de mis prácticas de evaluación. Y en este caso, hacemos rúbricas y lo veremos más adelante porque nos posibilitan el ejercicio de un propósito evaluativo de corte formativo. Lo que nosotros buscamos es brindarle al estudiante una información de manera que él pueda tomarla y esa información le permita alcanzar esos resultados de aprendizaje esperados en el proceso de enseñanza. Entonces vemos acá 3 ruedas dentadas que se van, que la idea es que se puedan ir moviendo de manera simultánea y que tienen que ver con el proceso de enseñanza muy atado al progreso del estudiante, cómo estas dos cosas están allí alimentadas, digamos, por el ejercicio de la retroalimentación y cómo este termina siendo un vehículo que impulsa estas dos ruedas pequeñas nuevamente, que son la estrategia o las estrategias de enseñanza y el progreso de los estudiantes. Entonces, la idea es que en el ejercicio de evaluación formativa, de manera constante, nosotros podamos ofrecerle al estudiante una información que le permita alcanzar eso que él quiere alcanzar o lo que estamos buscando alcanzar, que en este caso pues lo llamamos resultados de aprendizaje esperados. Asimismo, esta retroalimentación le va a permitir al estudiante hacer un ejercicio de comparación de cuál es su desempeño y cuál es el desempeño ideal. Un ejercicio que en la rúbrica pues se puede llegar a materializar. ¿Qué es la retroalimentación? La retroalimentación entonces la entendemos acá. Buenas tardes, Francisco. La retroalimentación la entendemos como este ejercicio que nos permite entonces acortar esa distancia que hay entre la situación actual en la que se encuentra el estudiante y la situación ideal a la que debe llegar. Y en este sentido, el uso de las rúbricas, digamos que potencia que esa distancia se pueda hacer efectiva, esa distancia se pueda acortar efectivamente. Aquí buscamos que el estudiante, por un lado, a través del proceso de retroalimentación, pueda conocer cuál es el desempeño ideal, allá la meta, cuál es el desempeño en donde él se encuentra o cuál es el progreso que él ha tenido, cuáles son esas fortalezas que se puede destacar respecto a ese resultado de aprendizaje esperado o meta, que podríamos llamar coloquialmente también, cuál es el camino que le hace falta recorrer, es decir, esta distancia que todavía tenemos allí pendiente de transitar o que el estudiante tiene pendiente de transitar con nuestro acompañamiento, y también cuáles podrían ser los caminos que él está tomando que no necesariamente lo vayan a conducir a esto que estamos buscando de lograr el resultado de aprendizaje esperado. Es importante aquí aclarar que no estamos concibiendo la retroalimentación como igual o como sinónimo de la calificación o de la nota. Aquí estamos pensando en un ejercicio que permite darle información al estudiante, como digo, para que él sepa
dónde está en el proceso, a dónde tiene que llegar, qué le hace falta para llegar, qué recursos necesita, por un lado, pero también es un ejercicio que nos permite a nosotros como profesores ir tomando información del proceso del estudiante, que finalmente eso es la evaluación. La evaluación, según López, está entendida como ese proceso que me permite documentar el proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces, toma información el estudiante para su proceso, nosotros tomamos información que nos permiten de alguna manera caracterizar a nuestro estudiante y saber cómo está respecto a los resultados de aprendizaje esperados. Pero el papel de la retroalimentación no se queda solamente allí. Hay un elemento sobre el que también quisiera hacer énfasis y es cómo la retroalimentación que ofrecemos a los estudiantes y ese proceso también nos da información sobre la manera en la que estamos desarrollando nuestra enseñanza. Y allí es donde pues podemos darnos cuenta de algunas fortalezas, algunas oportunidades de mejora o algunas oportunidades de cambio, algunas necesidades de transformación que se hacen manifiestas en el proceso, porque seguramente vemos que ese proceso de enseñanza pues no está arrojando esos resultados que nosotros esperamos. Entonces es muy potente este concepto de la retroalimentación y son tres elementos, no solo la retroalimentación, sino lo que sería la, perdón, aquí me devuelvo rápidamente, lo que sería la alineación constructiva, la evaluación formativa y la retroalimentación, tres elementos muy rápidos, seguramente ustedes podrán profundizar más adelante sobre ello, pero son nuestra base para poder hablar de rúbricas. Ahora, con este contexto, me parece entonces importante señalar qué estamos entendiendo nosotros por el ejercicio de las rúbricas. Yo quisiera en este momento abrir la oportunidad para que en el chat algunos de ustedes coloquen allí, puedan compartirnos sus opiniones, su conocimiento, su experiencia sobre lo que significan las rúbricas. No tiene que ser algo muy elaborado. ¿Qué saben ustedes de las rúbricas? ¿Qué son? Un modelo objetivo de evaluación, dice Walter, muchas gracias. Vamos a dar un minutico para que otros puedan unirse también. Criterios para evaluar, dice Gustavo González. Herramientas con criterios claros de evaluación, gracias Paola. Síntesis de los aspectos a evaluar ponderados, dice Andrés. Marcela, por acá, mecanismos que sirven de guía para evaluar. Es una matriz que define el nivel de logro y su transformación en calificación. Andrés Felipe dice, son las reglas de juego para calificar actividades evaluativas. Javier Castro habla de escalas de evaluación. Claudia nos dice indicadores para homogenizar y objetivar la evaluación. Las rúbricas son una manera de encontrarse con el estudiante en su aprendizaje, una aproximación social allí. Darío, una matriz que permite conocer el desempeño de alguien en una tarea específica. Y Mailing nos dice es una descripción que le permite definir, una descripción que le permite al alumno entender qué se espera de su desempeño o al momento de entregar o hacer un ejercicio. Ahí aparecen otras consideraciones como una herramienta de evaluación, una estrategia que permite definir indicadores de logro y niveles de calidad, guías y productos para valorar el aprendizaje, formas de medir el desempeño, etc. Veo que cada uno de nosotros ha tocado un aspecto esencial respecto a la caracterización de lo que una rúbrica significa. Tiene que ver con criterios, tiene que ver con niveles de desempeño, se elaboran con el objetivo de que efectivamente puedan tener menos sesgos que una calificación que un ejercicio de evaluación hecho de otra manera o con otros instrumentos. Es una manera de aproximarnos a los estudiantes. Entonces encontramos allí una serie de elementos que en esta tarde pues tenemos el propósito de hacer mucho más precisos.
Avanzando entonces con las rúbricas, antes de continuar, hay unas preguntas aquí que me gustaría formular. No vamos a, en esta ocasión no voy a abrir el chat para que podamos contestarlas públicamente. Sin embargo, me parece importante formularlas para que intentemos o hagamos el ejercicio de responderlas nosotros mismos en relación con nuestros propios sistemas de evaluación. Uno de los instrumentos de evaluación que logra potenciar de manera excepcional el proceso de retroalimentación y que apoya fuertemente la evaluación formativa, como ya lo dijimos, es la rúbrica o matriz de evaluación. Antes en español solamente las conocíamos como matrices de evaluación. En inglés se conoce como rubric y con el paso de los años pues hemos incorporado ese anglicismo aquí a nuestro idioma y entonces ahora es muy común hablar de rúbrica. Si nosotros íbamos al diccionario antes, hace unos tal vez 5 o 7 años y buscábamos que era una rúbrica, pues íbamos a encontrar que rúbrica era firma, no tenía nada que ver con el ejercicio con el que hoy lo hemos llamado. Sin embargo, hemos acuñado este término de allí del idioma inglés, lo hemos incorporado en el campo de la educación y entonces hablamos de rúbricas o matrices de evaluación y los manejamos como sinónimos en esta presentación. ¿Cuáles son esas preguntas de reflexión antes de entrar a definir la rúbrica? Primero que pensemos cómo valora, cada uno, cómo valora usted el aprendizaje de sus estudiantes. Siguiente, ¿qué instrumentos utiliza normalmente para valorar el aprendizaje de sus estudiantes? Tercero, los instrumentos que utiliza para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes en sus clases le permiten brindar una retroalimentación detallada que contribuya al mejoramiento del desempeño de sus estudiantes. O por el contrario, le puedo estar yo hablando en este momento a un profesor, a un colega, que su práctica de evaluación es calificar a través de usando el sistema numérico y considera que al entregarle la nota al estudiante, pues está haciendo este ejercicio de devolución o de retroalimentación. Eso también podría ser un escenario posible. Y por último, la información que usted recoge sobre el rendimiento de sus estudiantes, ¿qué tanto le dice sobre los aprendizajes que ellos están alcanzando? Recordemos que cuando comenzamos el webinario hablamos de lo que significa evaluar, que es la evaluación, pues encontrábamos que López nos proponía una definición que hemos adoptado, además desde el CAE, más C, para decir que es una manera de documentar el proceso de aprendizaje del estudiante. Y en ese sentido, documentamos el proceso porque queremos saber qué tanto nuestros estudiantes están avanzando en ese camino que les proponemos para alcanzar unos resultados de aprendizaje esperados. Si ustedes no han alcanzado a reflexionar o pensar en estas preguntas, que son unas preguntas gruesas, soy consciente de eso, yo los invito a que ojalá después del webinario ustedes puedan volver sobre este ejercicio y hacerse estas preguntas y tomarse el tiempo que requiere el ejercicio de reflexión para que las podamos incluir allí. Ya con esto en mente, entonces hemos hablado en el chat y en las preguntas anteriores que tenemos algunas maneras y unos mecanismos propios de nuestros sistemas de evaluar los aprendizajes, nuestros sistemas para evaluar los aprendizajes. Uno de estos instrumentos podría ser lo que conocemos como rúbrica. Entonces, vamos a su definición, ¿qué es una rúbrica? Como ustedes lo mencionaron muy bien, algunos de ustedes, es un conjunto coherente de criterios para valorar el trabajo del estudiante. Y aquí es muy importante hacer hincapié en la palabra coherente, hacer un énfasis allí en la palabra coherente, porque no basta solo con chequear, hacer una lista, perdón, de lo que yo esperaría que fuera deseable valorar, pero a veces estas listas que hacemos en el ejercicio de evaluación, pues no creo que pase mucho en el contexto de la Javeriana,
pero a veces en otros contextos me he dado cuenta que son unas listas donde pedimos algunas cosas que no tienen que ver con otras, unas no se relacionan con otras sobre el trabajo del estudiante y entonces lo que se hace es confundir al estudiante. Entonces por eso es un ejercicio, un conjunto coherente de criterios que nos va a permitir pues hacer esa valoración. Ese conjunto de criterios no es suficiente solamente para hablar de rúbrica. Se requiere que vaya acompañado de una descripción completa de los niveles de calidad en el desempeño. Entonces recordemos, la rúbrica tiene allí como dos elementos que quisiera destacar en este instante. El conjunto coherente de criterios y la descripción completa de los niveles de calidad en el desempeño. Eso lo dice Susan Brookhart en su libro Cómo crear y usar rúbricas. Y la idea de estos dos elementos los juntamos, hablamos que son, los llamamos rúbrica, tienen un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Pues poder valorar el trabajo del estudiante. Ahora, la rúbrica contiene una descripción completa de la tarea donde se especifican los criterios que se utilizan para valorarla y sus niveles de calidad. Y lo que buscamos con la rúbrica es que pueda comunicar las expectativas de ejecución de una tarea, facilitarle el lenguaje a los estudiantes, que entre estudiantes y profesor podamos tener un lenguaje común de eso que nosotros tenemos como expectativa o del nivel de logro que esperamos de los estudiantes en relación con la tarea que se les ha propuesto. ¿Por qué las utilizamos? En el caso de los profesores, las utilizamos porque permiten una comunicación que puede ser justa, rápida, eficaz e individual. Facilitan un registro del proceso del aprendizaje de los estudiantes, ya lo mencionamos, usualmente cuando manejamos este tipo de instrumentos, pues unos y otros quedamos con esta traza, digamos, del proceso del estudiante. El estudiante recibe su rúbrica, ya sea de correo o usando alguna de las plataformas que estamos usando en este momento. Y nosotros como profesores, pues quedamos con una copia de ello. Disminuyen las quejas de los estudiantes acerca de las notas. He tenido profesores en ejercicios de acompañamiento donde algunos llegan incluso a molestarse cuando se les propone el ejercicio de las notas, pero una vez arrancan, digamos, en el proceso y se dan a la tarea de diseñarlas, pues encuentran que son un ejercicio que efectivamente en las evaluaciones disminuye notoriamente los reclamos que puede haber acerca de injusticia, de que a uno se le da más puntos que a otros, etcétera. Entonces genera un sentido de justicia y de equidad en la calificación. Y por otro lado, aunque su diseño implica un buen tiempo y un esfuerzo inicial, ahorran tiempo en la calificación. Hay otros instrumentos que nosotros podemos tardar mucho tiempo diseñándolos o un tiempo considerable en su diseño, pero una vez los tenemos, los aplicamos, pues la calificación es muy rápida. Y este es el caso, por ejemplo, de las rúbricas. Hay otros que podemos diseñar muy rápidamente, pero cuando vamos a la calificación, pues allí nos cuesta más tiempo poderla trabajar. Entonces, los profesores a veces optan por esta posibilidad, dado estos elementos que se ven como ventajas. Y en el caso de los estudiantes, pues nuevamente es un ejercicio de comunicación, donde yo de manera clara le presento al estudiante cuál es mi expectativa sobre su trabajo. Además, puedo identificar allí fortalezas y debilidades, el estudiante también las puede identificar, fomentan la participación, clarifican los objetivos de trabajo, permite regular el progreso, hacer que las notas sean más justas, ya lo dijimos. También permiten procesos o facilitan procesos de metacognición, dado que la rúbrica tiene la expectativa del profesor allí plasmada a través de los criterios y de los descriptores, ya vamos a ver qué es eso, pues los estudiantes pueden utilizar la rúbrica como una herramienta que les permite ir viendo cómo están respecto a ese desempeño esperado. Mario nos está preguntando si pueden recibir la presentación. Sí, Mario, esa va a estar disponible en la página de profesores
como María Paula lo señaló al principio, estará la grabación y también va a estar allí disponible la presentación. Con gusto. Bueno, tenemos que las rúbricas pues facilitan estos procesos. Yo como estudiante voy viendo qué me hace falta para llegar a lo que quiero llegar, porque el profesor pues ha sido claro en este ejercicio de explicar de la mejor manera cuál es ese desempeño esperado. Facilitan procesos de evaluación por pares. Yo puedo ayudar o usar la rúbrica como un instrumento que entre estudiantes pueden evaluarse. Eso ha sido muy potente ahora que estamos en tiempos de pandemia. Sé de varios casos en la Javeriana donde hemos implementado esta estrategia. Los profesores tienen un ejercicio, no sé, de exposición grupal y entonces podemos con la opción también de dividir los grupos aportar para que unos grupos evalúen a otros en la presentación de un contenido, por ejemplo, en la solución de un caso. Y entonces los estudiantes pues adquieren este papel a través, digamos, del uso de la rúbrica para llevarlo a cabo. Está el ejercicio de dar lugar a percepciones de equidad, transparencia y menor ansiedad, pues porque el estudiante no está recibiendo como de sorpresa aquello que se le va a pedir, ese factor desaparece acá, sino que por el contrario, de manera anticipada, pues le estamos dando a conocer cuál es el desempeño que esperamos. No va a haber sorpresas, no vamos a tener, el estudiante no va a tener que sacar nada a último momento para poder descrestar al profesor de alguna manera y alcanzar ese logro esperado, sino que él ya tiene claro qué es eso que se espera y cómo se le va a evaluar. ¿Cómo crear una rúbrica? Pues básicamente son 5 pasos los que yo quisiera contar, socializar con ustedes el día de hoy. Ténganlos muy presentes porque recuerden que tenemos un desafío grupal más adelante. Entonces, ¿cómo crear una rúbrica? Aquí vamos a ver estos 5 elementos para quienes se están acercando o quienes ya tienen mucha experiencia, pues también pueden ir revisando esos criterios, cómo los han ido aplicando y cómo los han ido perfilando también, porque a medida que nosotros aprendemos, no hay otra manera de hacer rúbricas que aprender haciéndolas, ¿verdad? En ese sentido, pues estos pasos nos orientan, pero no vamos a tener una rúbrica ideal, sino hasta el momento en que nos sentemos a hacer el ejercicio en el momento en que lo necesitemos. Entonces, esta es una invitación a ello. Estos pasos son 5: establecer la tarea que quiere evaluar y definir cuál es su propósito, seleccionar el tipo de rúbrica que mejor se adapte a sus necesidades, definir criterios de evaluación para la tarea, seleccionar una escala de valoración y escribir los descriptores para cada criterio según la escala de calificación. Esto parece una tarea muy fácil, son 5 pasos muy sencillos. Sin embargo, es en la práctica donde se hace al maestro, donde nosotros vamos a ir perfeccionando esta habilidad de poder diseñar las rúbricas, de poder expresarnos como queremos expresarnos, de lograr esa claridad en la comunicación que queremos lograr con los estudiantes, donde nos vamos a dar el tiempo de, por ejemplo, ponerla a prueba con un colega para ver si él está entendiendo lo que yo estoy entendiendo y si estamos evaluando lo que yo quiero evaluar, etcétera. Entonces voy a detenerme en cada uno de estos pasos. El primer paso pues tiene que ver con crear la tarea, saber cuál es la tarea que yo le voy a pedir al estudiante. Y en ese sentido, nosotros queremos proponerles en esta tarde 3 preguntas que nos pueden ayudar a ver cuál es esa tarea. Esa tarea, como lo vimos al principio, pues está atada a unas actividades de aprendizaje, está atada a un ejercicio pues posterior de retroalimentación y sobre todo a unos resultados de aprendizaje esperados. Entonces es muy importante darnos respuesta a estas 3 preguntas en el ejercicio del establecimiento de la tarea. Primera pregunta es, ¿cuál es la tarea que yo quiero proponer a los estudiantes? Y lo podemos ir pensando en este momento. Este, como es un ejercicio de webinario, tiene solo un momento, un componente práctico chiquito, pero la idea es que cuando ya nos sentemos, cada uno de nosotros a pensarnos en el diseño
o en el rediseño de la rúbrica, porque yo estoy segura que acá muchos las han manejado, si no todos las han incorporado en sus procesos de evaluación. Entonces podríamos acudir a estas preguntas. A veces el no tener clara la tarea hace que los criterios que vayamos a proponer en la rúbrica no sean claros. Entonces el estudiante no tiene claro qué es lo que tiene que hacer y tenemos allí como un teléfono roto que pues rompe con este propósito para el que las rúbricas son diseñadas. Me parece importante también señalar que pues he hablado todo el tiempo como de las bondades de la rúbrica, pero la rúbrica nunca será perfecta. Semestre a semestre, nosotros vamos a encontrar que nuestra rúbrica puede ser modificada, vamos a querer incluir, quitar, cambiar criterios de los que ponemos allí, afinar los descriptores para ganar en claridad del lenguaje, asignar un peso ponderado a unos criterios sobre otros, etcétera. Entonces, aún Susan Bluthart, que es pues una de las personas que más ha trabajado sobre el tema, en su libro, ella señala que nunca vamos a encontrar la rúbrica perfecta. Entonces vamos a tener un ejercicio, tenemos algunas ideas que nos ayudan a hacer una buena rúbrica, pero aún esa buena rúbrica siempre será susceptible de mejora. Y eso pues tiene que ver con los resultados de aprendizaje esperados, con el grupo de estudiantes que tenemos, con los propósitos para los cuales queremos usar la rúbrica y demás. Entonces allí pues es importante tener esto claro. Otra cosa es que las rúbricas no son el remedio, entre comillas, para todo lo que nosotros queremos evaluar. Hay cosas que yo quiero evaluar donde yo no necesito hacer un ejercicio de esta envergadura para poder saber el desempeño del estudiante, para poder valorar el desempeño del estudiante. Y puedo seguir utilizando algunos instrumentos tradicionales. Esto depende, repito, de cuál es la tarea que yo quiero proponer. ¿Cuáles son? Otra pregunta, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje que mis estudiantes deben alcanzar en el desarrollo, con el desarrollo de esta tarea? ¿Y cómo los estudiantes demostrarán que han alcanzado esos resultados? Son como esas tres preguntas. Estas tres preguntas me van a ayudar a visualizar la tarea, a concretarla, a acotarla, y con eso pues puedo avanzar entonces en el siguiente paso. Este paso pues ya propone la selección de un tipo de rúbrica. Si yo ya decidí que lo que yo quiero es generar o proporcionarle al estudiante un cierto tipo de retroalimentación que va más allá, por ejemplo, de una calificación o de un, no sé, obtuvo 320 sobre 350, qué sé yo, sino que ya quiere generar como este acercamiento respecto al desempeño del estudiante, entonces, pues ella ha empezado a visualizar que la rúbrica puede ser un instrumento que me va a servir. Y en ese sentido, entonces yo podría buscar dentro de los tres tipos de rúbrica que tenemos, cuál podría ser la que más sirve para mis necesidades como profesor y mis necesidades en el sistema de evaluación. Entonces, tenemos, por ejemplo, si mi propósito de evaluación es hacer una evaluación más de índole sumativa, por ejemplo, es decir, yo le digo al estudiante, bueno, a usted le fue bien, a usted le fue regular, a usted le falta esto para llegar a la meta, con una lista de chequeo yo podría hacer. La lista de chequeo, si bien no es una rúbrica con las características con las que las hemos o las he venido describiendo, la lista de chequeo hace parte de la familia de las rúbricas. No se considera como una hermanita, como en el caso de la rúbrica holística y la analítica, pero sí como un familiar lejano que está allí y que pertenece pues al mismo grupo de instrumentos. La lista de chequeo, ¿qué es? Pues es una lista que me permite verificar el cumplimiento de los requisitos o metas establecidas para el desarrollo de una tarea. Tenemos la lista de chequeo. Tenemos, por otro lado, ya la rúbrica holística como una matriz global o una rúbrica global que me permite valorar de manera muy general el desempeño del estudiante en esa tarea. Y tenemos la rúbrica analítica, donde los amantes de la retroalimentación y de la evaluación formativa pues encuentran en ella una herramienta poderosa para desarrollar estos ejercicios de retroalimentación que nos ayudan a generar todo eso que ustedes en un principio destacaron en el chat.
equidad, transparencia, claridad respecto de lo que queremos, detallar el desempeño del estudiante, cómo le fue, qué faltó, fortalezas, debilidades, etcétera. Asignar una calificación, alguien también lo mencionó allí. Y entonces en ella pues encontramos un potencial para tomar la tarea, desagregarla en muchos componentes o varios componentes y brindar una retroalimentación sobre cada uno de esos componentes. Ahora, ¿cómo luce la lista de chequeo? La lista de chequeo, pues básicamente tiene dos elementos en su diseño. Uno son los indicadores o criterios de evaluación. Entonces yo plasmo mi listado de criterios y básicamente lo que yo voy a ver es si se cumple o no con el criterio, o si el criterio está presente o está ausente. Y listo. Algunos añaden la tabla de observaciones para tal vez comentar algo, pero esto no es, esto es solamente algo sugerente. Realmente este ejercicio de observaciones pues adquiere un mayor sentido en los otros dos tipos de rúbrica. En este caso, pues la lista de chequeo simplemente proporciona una información sobre si se cumple o no. Hay otra lista, que es la lista de chequeo con escala, y es donde yo ya no hablo de que cumple el sí cumple o el no cumple, sino que el cumplimiento lo puedo evaluar, el cumplimiento de un criterio lo puedo evaluar planteando como que si lo cumple parcialmente o no lo cumple. Y esa es la escala. Y eso me permite pues valorar muy rápidamente un entregable, un escrito, una tarea que sea poco compleja, dicen los expertos en listas de chequeo. Es un ejercicio pues que también me permite por lo general dar una retroalimentación, digamos, más de corte sumativo al estudiante sobre el logro o no de los indicadores establecidos en el desarrollo de la tarea. Aquí pues no estaríamos hablando de una retroalimentación en un sentido estricto, sino estamos acudiendo a la casilla de observaciones, a la columna de observaciones, pues que le va a permitir al profesor ampliar sobre el cumplimiento o no de determinado criterio. Esa es la lista de chequeo, como les digo, no es una rúbrica propiamente, pero está en la familia de las rúbricas. Y aquí tenemos un ejemplo donde se nos invita a hacer un documento descriptivo donde se establecen los criterios de diseño de una interfaz de acuerdo con los principios y requerimientos de flujo de pantallas, arquitectura y lectura de la información. Una tarea pues digital y eso el profesor lo ha desagregado en un conjunto de criterios. Ustedes los ven aquí. Aquí no vamos a entrar a... establece y describe claramente los menús para la configuración de preferencias del videojuego. Entonces aquí al profesor le va a corresponder en la valoración quedarse en un sí o en un no, si lo que decidió fue esta opción. Si el profesor se fue por la opción del parcialmente, como les decía en las listas de chequeo con escala, pues allí va a tener una opción, pero si los describe o no los describe, él va a tener que, o más bien, en la forma en la que estén descritos, el profesor debe tomar una decisión de valoración respecto a si es un sí o si es un no y avanzar. Hace un uso adecuado de los menús dentro del desarrollo del videojuego, establece y describe detalladamente el uso de HUD para el videojuego, etc. Pues ya es un lenguaje más próximo a quienes desarrollan este tipo de tareas. Queríamos compartir con ustedes entonces este ejemplo. La rúbrica holística, por su parte, entonces es esta rúbrica que nos permite hacer una valoración general de la tarea, nos permite evaluar todos los criterios simultáneamente. Entonces yo aquí tengo todos los criterios en una gran bolsa y a eso yo le he dado una escala con una descripción muy general. Esa descripción, aquí por ejemplo, la traigo, está una escala donde he puesto una calificación de 0 a 5, una valoración de 0 a 5, y estos criterios o descriptores, pues entonces los voy armando o elaborando con base en un cumplimiento global de la tarea. Entonces en este caso no ha realizado la tarea, si está en el nivel 0,
pero si yo me voy a la escala del 5, pues encuentro que ha realizado la tarea excelentemente. Si voy al 4, ha realizado la tarea notablemente, pero parece pues que algo le faltó para ser excelente, aunque fue notable. Ha realizado la tarea correctamente, ha realizado la tarea con algunos errores, ha realizado la tarea con errores sustanciales y no ha realizado la tarea. Aquí me comí la L, pido excusas. Uno podría incluir una columna de observaciones aquí, donde incluya pues cuáles son esos elementos tal vez que el profesor hubiera querido ver, pero que la rúbrica pues no permite describir. ¿Por qué? Pues porque su propósito es hacer una valoración general de la tarea. ¿Dónde se utiliza mucho o he visto que la usan, sin querer decir que no se use para evaluar tareas de los cursos, ni más faltaba, sí se usa también allí, pero en procesos de autoevaluación y coevaluación resulta siendo una guía muy útil para que el estudiante valore rápidamente. Muy seguramente, pues ofrecerle al estudiante una rúbrica analítica para que evalúe a un grupo que está exponiendo frente al ejercicio del tiempo que tenemos allí y demás, pues puede resultar demasiado complejo. Sin embargo, en ejercicios de autoevaluación o en ejercicios de coevaluación, yo le entrego al estudiante, al grupo de estudiantes que va a evaluar a otro grupo, puede ser, o al estudiante que va a evaluar a su par, esta rúbrica y él de una manera muy práctica pues puede hacer uso y decir, la tarea tiene algunos errores. Y en una casilla de observaciones, pues poder allí plasmar como cuáles serían esos errores que pudo identificar. Aquí tenemos un ejemplo de razonamiento matemático. Entonces, por ejemplo, si estoy en un nivel 1, el estudiante no ha logrado adaptar ninguna estrategia clara, apropiada o razonable para resolver el problema. Se evidencia un intento de prueba o lógica solamente la aleatoriedad o paso a paso inapropiado caracterizan el trabajo que se proporcionado. El análisis entregado no va mucho más allá de cálculos aleatorios, corazonadas o dibujos y notas. Entonces sí es algo pues intuitivo, poco formal y demás respecto a un ejercicio de un plan metódico, potente, exhaustivo, etcétera, para resolver un problema con un lenguaje adecuado, con un enfoque claro, detallado, etcétera, pues entonces me iría en este caso a darle al estudiante una valoración general. Entonces, ¿qué ha hecho el profesor acá? Él ha planteado las características generales que quiere ver en una solución de problema, en un ejercicio de razonamiento matemático para ver el estudiante cómo está pues usando esta habilidad para resolver problemas. Y allí coloca de manera global y esto le permite pues al estudiante saber en qué nivel de avance se encuentra respecto a esa expectativa general o resultado de aprendizaje esperado. Y por último, en relación con las 3 tipos de rúbricas, vamos entonces con la rúbrica analítica, que es una rúbrica que me permite evaluar una tarea de múltiples dimensiones y criterios, evaluar cada criterio o dimensión de manera separada. Ustedes veían en la rúbrica anterior, casi que yo tengo un mix de criterios, que si desarrolla el plan, que si el enfoque es apropiado, que si está bien pensado, que si lo basa en datos, que si proporciona evidencia y argumentos, y yo todo lo tengo en una misma bolsa que me va a permitir obtener una nota de 5 o clasificar al estudiante en un ejercicio aquí de 5, de 4, dependiendo de los elementos que tenga y en el estado en que esté. Acá lo que yo hago es que ya separo cada uno de esos criterios o dimensiones y pues genero alguna valoración sobre ellos. Se considera que esta rúbrica de las 3 es la que me permite pues generar, digamos, un ejercicio de retroalimentación mucho más completo sobre el trabajo del estudiante, sobre el desempeño del estudiante. Y este grado de especificidad, tener esta posibilidad de desagregar todos estos criterios y verlos de manera separada, pues es lo que me da ese potencial. Para construir esta rúbrica analítica, pues es importante tener en cuenta 4 cosas. La primera, como lo veníamos señalando, antes de empezar este proceso en el paso 1, es tener clara cuál es la tarea. Y si es una rúbrica analítica, la mejor opción para poder
valorar la tarea del estudiante o el desempeño del estudiante. Una vez yo tengo eso claro y me doy cuenta que es importante separar los criterios y mirarlos de forma individual, pues paso entonces a establecer ese listado de criterios que me permiten a mí saber cuál es esa expectativa que yo tengo del trabajo del estudiante. Y entonces yo aquí puedo hacer una lista de 20 cosas si quisiera, 25 cosas, todas las cosas que yo me puedo imaginar que es un trabajo, representan un trabajo de calidad en el estudiante, que me permite saber que efectivamente el estudiante va a alcanzar el resultado de aprendizaje esperado. Algunos, cuando tienen esta cantidad tan grande de criterios, qué sé yo, 12 criterios, agrupan esos criterios en unos subgrupos que denominamos dimensiones. Entonces, no sé, quiero ver el planteamiento del problema y ahí dentro del planteamiento quiero ver 3 cosas. Quiero ver la revisión de la literatura y ahí quiero ver que haya un marco referencial, que haya un marco conceptual, perdón, que haya un marco conceptual, que haya un marco referencial, que haya un marco legal, 3 marcos allí establecidos. Y el criterio y la dimensión es marco, revisión de la literatura. No podría visualizarlo de ese modo. Otro criterio, otra dimensión, perdón, que quisiera ver la metodología. Y entonces en la metodología es que responda a la pregunta de investigación, que sea coherente con el problema, que sea viable, etc. Entonces genero una dimensión que se llame de metodología con un conjunto de criterios expuestos allí. Y una vez tenemos ese listado con este conjunto de criterios o dimensiones, o los dos si los queremos o los necesitamos para nuestra tarea, entonces hablamos de niveles de desempeño. Estos niveles de desempeño son los que a veces es difícil armar. Algunos proponen que sean 7, otros que sean 5. Yo pues sugiero por lo general que sean 4. Me parece que es más apropiado en términos de la tarea que sigue y es poder armar estos descriptores de desempeño. Creo que el reto principal cuando hacemos una rúbrica analítica es ganar claridad en esta parte, los descriptores de desempeño. Allí es donde los profesores a veces tenemos mayores dificultades. Y encontré alguna vez en un ejercicio de rúbricas este diseño donde nos indicaba un poco cómo hacer esos descriptores de desempeño. Entonces, en un ejercicio donde yo tengo 4 niveles de desempeño, pues yo arranco construyendo, ya tengo mis criterios, ya tengo la tarea, tengo mis dimensiones, eventualmente si las requiero, tengo los criterios, paso entonces a escribir qué es el máximo desempeño que yo quiero ver en el estudiante, cuál es esa expectativa general que yo tengo y empiezo entonces a describir, aquí ellos lo llamaban yes and more, y se hacía pues una descripción completa de todo eso que yo quiero ver en el estudiante para el criterio 1, lo pongo allí descrito. ¿Cuál sería el nivel 3? Pues el estudiante que alcanza efectivamente el nivel, digamos, de logro deseado, pero pues le hacen falta cositas. Tiene este and more, queda por allí perdido, no lo alcanza a evidenciar en su desempeño, entonces pues lo vamos a ubicar acá. Cuando tenemos ya el nivel de desempeño 2, que ya es un nivel bajito, es bueno, lo está alcanzando, pero tiene algunas dificultades. Y el nivel 1, pues para asociar a este criterio que efectivamente pues el estudiante no lo está alcanzando, no lo está cumpliendo. Entonces creo que esto nos puede dar esta tabla, sugiero que la podamos incluir a la hora de nuestro diseño de rúbricas porque de verdad nos ayuda a clarificar ejercicios para el desarrollo de estos instrumentos. A veces ponemos los 5 niveles y entonces tenemos dificultades en establecer ese nivel 3 que vendría a ser el intermedio, en el caso hipotético, para separar lo que significaría el nivel 4 y el nivel 2, para poder describir ese nivel intermedio. Entonces, por eso se sugiere que para evitar esas dificultades, planteemos 4 niveles, podamos avanzar siguiendo esta guía y ya cuando pues hayamos ganado una confianza mayor, pues podamos avanzar en otros niveles si vemos la necesidad de establecerlos.
Ya acá pues tengo un ejemplo de rúbrica analítica. Esta es una rúbrica para mirar un ejercicio de escritura y como ustedes ven tiene unas dimensiones grandes: estructura, gramática, lenguaje y contenido / información. Y dentro de esos dimensiones pues hay unos criterios asociados a organización, línea de pensamiento, transiciones, formato para el tema de la estructura. Si voy a mirar el de lenguaje, pues hay un criterio de vocabulario, la forma como usa el vocabulario, el tono del escrito, y arranco entonces con la gradación. Hacer estos descriptores por niveles, pues lo llaman en evaluación como gradar esto que quiero proponer. Tenemos entonces el nivel 4, como les decía, sobrepasa las expectativas. Siempre se propone arrancar con este ejercicio. Entonces tengo mis criterios, que es todo lo que yo imagino que sobrepasa mis expectativas. Luego pasar a desarrollar este nivel, el inadecuado, en este caso nivel 1, que es el inadecuado. Y una vez tengo yo armados el 4 y el 1, poder proponer lo que significaría el nivel 3, que es que cumple las expectativas, y el nivel 2, que implica necesita mejoramiento. Así lo han llamado acá. Esa es una traducción que se ha hecho, por ejemplo, del yes and more o del que no cumple, etc. Entonces, comparto pues con ustedes esta guía que les puede resultar interesante. Entonces, recordemos, ya definimos la tarea, que era el paso 1, utilizando unas preguntas que proponíamos allí. Fuimos al paso 2, escogimos cuál es la rúbrica que mejor se adapta a mis necesidades. Y una vez definido, pues ya paso a mirar los criterios de evaluación. Yo pues me fui adelantando a medida que iba explicando cada una de las rúbricas. Algunas preguntas útiles, por ejemplo, para definir criterios de evaluación, pues, ¿qué aprendizajes quiero que mis estudiantes pongan en juego al realizar la tarea? ¿Cómo mis estudiantes van a demostrar que han aprendido? ¿Qué pasos se deben completar para realizar la tarea? ¿Y cuáles deben ser las características del producto final, el entregable, el procedimiento, lo que el estudiante le estemos pidiendo hacer en la tarea? Estos elementos nos van a ayudar a construir los criterios para cualquiera de las 3 rúbricas, ya sea para la lista de chequeo, para la matriz holística o para la matriz analítica. Hay un cuarto punto, que es seleccionar la escala de valoración. Ustedes vieron que en el ejercicio, por ejemplo, de la rúbrica analítica, había una escala, me voy a devolver para que la miremos nuevamente, de 4, 3, 2, 1, y el 4 era el que sobrepasa las expectativas, el 3 cumple las expectativas, el 2 habla de necesitar un mejoramiento, y el 1 de un nivel pues inadecuado del escrito en este caso. Entonces vale la pena mirar cuál es ese ejercicio, digamos, que yo quiero dar. Y acá es donde ya considero cuáles son los puntos de calificación. Si yo quiero manejar un sistema de 1 a 4, si quiero manejar un sistema de 1 a 5, si voy a manejar es porcentajes, y entonces eventualmente un conjunto de criterios vale más que otro. Allí es donde yo ya pues empiezo a conjugar la matriz de evaluación con este ejercicio de retroalimentación y demás detrás, con un sistema de calificación. Yo quisiera señalar que las rúbricas no fueron diseñadas para hacer calificaciones, y eso lo dicen los expertos en diseño de rúbricas. Las rúbricas fueron diseñadas originalmente para plantear criterios de calidad, pero no para asignarles unas calificaciones numéricas. Y nosotros, pues nuestros sistemas educativos, entonces, les decía que las rúbricas no fueron diseñadas para asignar una nota numérica, una calificación numérica. Lo que pasa es que nuestros sistemas educativos, como requieren llegar en la parte de evaluación a convertir pues el desempeño, a traducirlo de alguna manera a una escala numérica para poder asignar el aprobado, reprobado, etcétera,
Entonces empezamos a ver la opción de utilizar las rúbricas pues como un elemento que nos permite traducir esos desempeños que el estudiante desarrolla alrededor de un resultado de aprendizaje esperado en unas notas numéricas, bueno, unas calificaciones que nos permite pues asignarle un puntaje, pero no fueron diseñadas para ese propósito. Entonces a veces por eso resulta un poquito antinatural querer decir que el excelente sí fue 5 o poderle dar una nota, no sé, de 4, cuando en realidad es como un 3,5 y ahí sentimos como esta poca claridad o inconformidad, se debe a eso. No es un ejercicio natural, lo hacemos porque, pues digamos, hemos venido aprendiendo de otros sistemas y lo incluimos, pero el propósito por el cual las rúbricas fueron diseñadas es para ejercer una retroalimentación, para poder ofrecer retroalimentación y ver niveles de calidad en el desempeño frente a una tarea. Me parece pues importante también señalar eso. Ya María Isabel ha compartido en el chat el enlace de la evaluación, entonces para que lo tengamos presente. Y el quinto paso es pues tener claro qué caracteriza a un buen descriptor. Entonces, ¿qué caracteriza a un buen descriptor? Como ya los vimos, pues que son observables. A veces ponemos cosas como, no sé, evidenciar la comprensión del estudiante frente a un tema muy amplio. Entonces, pues, ¿cómo se evidencia la comprensión? ¿Usted realmente va a observar eso o cómo lo vamos a hacer? Entonces, importante chequear esto, si son observables, si efectivamente los podemos medir, si los niveles de desempeño se diferencian uno al otro o tengo 4 niveles, pero resulta que el 1 y el 2 pues presentan dificultades o son muy parecidos o tengo yo como profesor y los estudiantes cuando reciben la rúbrica dificultad para saber qué es lo que hay en uno y qué hay en otro, o cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces es importante ganar, digamos, terreno en este ejercicio de cómo redactar los descriptores y los niveles de desempeño para que haya claridad en el estudiante de, pues está en 3, o está en el nivel 4, obtuvo el 4, o si está en el 1, en el 1. Ese es un elemento importante. Bueno, avanzamos. ¿Qué otra cosa caracteriza a un buen descriptor? Pues son relevantes y esenciales para la evaluación. O sea, realmente el descriptor sí está pidiendo algo que es importante que yo pueda ver en el estudiante o por el contrario, lo que yo estoy pidiendo allí son cosas adicionales que no están aportando, están implicando un esfuerzo del estudiante, pero no están aportando al aprendizaje del estudiante ni a mirar su desempeño respecto a los resultados de aprendizaje esperados. Entonces, esa pregunta también no la tenemos que hacer. Están redactados en un lenguaje preciso y sin ambigüedades. Aquí es donde más yo creo que nos demoramos tiempo en afinar ese lenguaje. Aquí es muy importante que contemos, ojalá, con un par o con estudiantes que ya hayan pasado por el curso, que eventualmente nos puedan decir, ¿será que lo que yo sí quiero decir aquí se está entendiendo? O hacerle la pregunta, ¿usted qué entiende lo que estoy pidiendo aquí? Pues porque eso nos va a ayudar también a generar, digamos, un canal de comunicación mucho más claro con los estudiantes. Y los descriptores de cada nivel del continuo, el continuo es esa línea de 4 a 1 que yo les propongo, pero podría ser 10 a 1, etcétera, cada uno de acuerdo con su necesidad, pues repito, define el número de niveles que quiere proponer en la rúbrica. Dice, describe diferentes niveles de calidad para el mismo aspecto de la tarea. Un poquito muy similar a esto, que se puedan diferenciar uno del otro y no sea que estemos pidiendo lo mismo en el nivel, no sé, 2 y en el 1 respecto a un desempeño del estudiante. Entonces, un elemento clave allí para tener en cuenta. ¿Cómo evaluar si la rúbrica quedó bien? Pues tenga en cuenta haber seguido los pasos que se le propone. Me adelanto, ojalá verifique que la rúbrica esté funcionando incluso con otros profesores. Dice, los resultados al utilizar la rúbrica deben ser consistentes, sin importar quién sea el evaluador o cuántas veces se utilice para evaluar un mismo desempeño en el tiempo. Decir que si Alejandra, por ejemplo,
diseñara una rúbrica, pero yo la quisiera aplicar con mis estudiantes para evaluar un mismo desempeño, o más bien, vuelvo a enunciarlo. Si yo quisiera verificar este ejercicio de consistencia, lo que yo propongo es que si un estudiante genera su desempeño, aporta su entregable o su producto, dos profesores lo puedan evaluar. Los resultados de este ejercicio de evaluación sobre ese mismo producto no deberían variar. Si la rúbrica está bien hecha y Alejandra valora el producto de María Paula y María Isabel valora el producto de María Paula, los resultados de María Isabel y de Alejandra deberían ser muy similares. Y este es un ejercicio que casi nunca tenemos tiempo de hacer como profesores, mirar la consistencia del instrumento. Entonces, importante allí poder sacar en nuestras agendas un poco, un espacio para poder concentrarnos en este tema de la consistencia. Y lo último que me parece importante compartir con ustedes es verificar si la rúbrica es válida, es decir, si logra medir de manera efectiva lo que se supone debe medir. Eso es muy importante también, y allí un colega podría ayudarle a uno a verificar si eso que se está haciendo allí, pues efectivamente, si está midiendo lo que yo digo que va a medir o valorar. Ahora, yo quisiera invitarles a un ejercicio sencillo para ver la aplicación de estos pasos. Y voy a dar un tiempo de 20 minutos para que en equipos de 3 personas podamos diseñar una propuesta de rúbrica analítica para valorar la risa de una persona. Y aquí ya yo veo cómo empieza a bajar el contador de participantes. No sé, porque a veces los trabajos, los ejercicios colectivos no nos gustan mucho, pero la idea es esa, que podamos en equipos de 3 personas diseñar una propuesta de rúbrica analítica para valorar la risa de una persona. Todos nos hemos reído, todos hemos visto reír. ¿Qué nos imaginamos? ¿Cómo podríamos hacer ese ejercicio de valoración? ¿Alguien más? A Francisco, adelante. Sí, fue difícil. Yo trabajé con una profe que me ayudó, pero a pesar de que es algo que hacemos todos los días, no es tan simple sacar los criterios de evaluación, ¿no? Ok, gracias Francisco. Zuleima dice, nosotros también nos divertimos. ¿Alguien más? Bueno, el grado de dificultad que es pensarse en criterios de evaluación para una actividad que es cotidiana, porque yo creo que todos, por lo menos una vez en el día, nos reímos, ¿verdad? O vemos reír a otros. Entonces, allí, pues, interesante que aunque es una actividad con la que estamos pues muy familiarizados, tenemos dificultades para establecer los criterios. ¿Alguien más? ¿Alguna Yo otra un gran mano? problema, Mario, perdón, que me metí sin mano, un gran dale. problema que tuve era el saber para qué la quiero evaluar. ¿Para qué Ajá, quiero evaluar la risa? Porque según excelente. para lo que la quiero evaluar, pues voy a mirar unas cosas u otras. No siempre Así la voy a es. evaluar mirando lo mismo. Ok. Gracias, Mario. Excelente. La pregunta de para qué es lo que yo voy a evaluar y para qué, ¿verdad? Allí importante precisar también en nuestros ejercicios de evaluación el para qué de las cosas que estamos proponiendo a los estudiantes como tareas. Patricia. Hola, también nos divertimos mucho, conocí profesores, eso, también el ejercicio por eso estuvo muy bonito y comparto entender el objetivo, trabajo en publicidad, entonces siempre el objetivo de comunicación es, entonces el objetivo de la tarea sería esta, pero creo que el objetivo era como cuál es la mejor sonrisa, y la mejor sonrisa es la que nos hace, nos contagia y nos hace reír, entonces eso fue como el criterio que nos hizo como excelencia. Pero sí, encontrar el objetivo también es muy importante. Gracias, Patricia. Esteban, Sí, Nina. gracias. Pues yo estaba en el grupo y al principio planteo unos criterios para evaluar la risa y
y también escuché otros. Entonces ahí me di cuenta de que, como decía el anterior que me antecedió, la participante, Patricia. incluso antes, el preguntarse para qué, hay distintas maneras de evaluar un contenido. Por ejemplo, si yo quiero evaluar, por ejemplo, a la Javeriana, yo puedo mirar ¿no? Sus programas o puedo mirar la calidez que hay entre estudiantes o profesores. Entonces, para qué hay distintos caminos. Ujú. Gracias, Esteban. Y es importante poderlos precisar porque en esa medida pues vamos a diseñar pues unos criterios que se adapten o una rúbrica que sea pues pertinente para lo que yo quisiera ver en el estudiante, cuál es ese desempeño que quiero ver. Yo quisiera preguntar, ¿hay algún grupo que logró tener una rúbrica analítica terminada? Por lo menos en un criterio. Nosotros la tenemos terminada. Andrés, si no la quieres compartir, y yo te hago aquí anfitrión. Sí, claro. Listo. Pero tienes que hacer anfitrión al otro, al Andrés que no habla, porque estoy conectado en 2 dispositivos. ¿Y quién es el Andrés que no habla? Uno igual a mí, la misma cuenta, la misma foto, pero Ay, se no me llama Andrés Paz aparece. también. Ah, está de última, ya no tienes micrófono, listo. Para que ahí, por favor, nos puedas compartir tu pantalla. Ahí está. Ujú. Bueno, ¿cómo les fue? Entonces, planteamos 3 criterios: sonido, intensidad de emoción y ritmo. Sí. Digamos, nos descubrimos que si no teníamos como más detalles sobre el criterio, era más difícil. En sonido, por ejemplo, hablamos de volumen y de timbre como componentes. En intensidad y emoción estábamos en expresión corporal y como lo contagioso de esa emoción. Y en el ritmo era como entre velocidad o cadencia y la repetición, ¿no? Está difícil. Y sí, los puntos intermedios ahí trataban de equilibrar esos. Era más fácil, evidentemente, en el nivel 4 que en el nivel 1. Entonces, pues en sonido pusimos, o la risa, digamos que para nosotros sería la espectacular. Es un volumen alto, pero no estridente y tiene un timbre equilibrado entre agudo y grave. En intensidad de emoción es una risa acompañada de expresión corporal adecuada y proyecta emoción contagiosa. Y en ritmo posee una cadencia equilibrada que varía entre rápido y lento. Entonces, ese fue como el punto. Y en inadecuado hablamos de que el sonido es extremadamente bajo, que no se escucha, o extremadamente alto, que ensordece. En intensidad de emociones, que ríe sin acompañar con ninguna expresión corporal. Y en términos de ritmo, que es arrítmica y sorpresiva de forma permanente. O sea, todo el tiempo es como que uno no sabe si está teniendo un ataque o se está ¿Qué riendo. está pasando ahí? Ok. Sí, hay que ayudarlo a darle un vaso de agua o golpearlo en la espalda. Entonces, los de la mitad pues estuvieron un poco más difíciles. Pensar en el que cumple terminaron siendo de alguna manera, no sé, como abstracto en términos de esto es adecuado, que tampoco sabemos cómo decir cuál es el adecuado, pero eso lo mencionamos. En el ritmo, por ejemplo, que tiene una cadencia, y hay un ritmo discernible, pero no sabemos cuál es una cadencia incómoda, o ríe con algún tipo de expresión corporal que aquí llamamos adecuada, que está relacionada con la risa. Y tiene un volumen que es adecuado, pero tiene un timbre que es excesivo hacia agudo o hacia grave. Entonces, uno de los aspectos pues no está funcionando. Sí. Necesita mejoramiento. Vemos un volumen y timbre inconstantes, como suben, bajan, agudo y grave, y eso puede ser incómodo. O que ríe con expresión corporal no consistente con la risa, como que la risa va para un lado y el cuerpo va para el otro. Entonces, esa era como nuestra lógica de intensidad de emoción. Y en el ritmo también era ritmo inconsistente e interrumpido. Esa fue nuestra rúbrica. Bueno, muchas gracias por compartirnos. Yo ahí veo unos elementos y quiero llamar la atención sobre cuando dices, es importante tener un
criterio claro, un lenguaje común para saber qué significa el sonido, qué significa intensidad y emoción y qué significa ritmo. Porque para los diferentes miembros del grupo me imagino que en la discusión tuvieron que ponerse de acuerdo para, con base en esa información y en ese acuerdo, poder desarrollar los 4 niveles de sobrepasa, cumple, necesita mejoramiento o es inadecuado. Y otro elemento sobre el que quisiera llamar la atención, un segundo elemento, tiene que ver con la dificultad de redactar los niveles intermedios, el nivel 2 y 3 en este caso. Ese es un ejercicio que siempre, una dificultad que siempre vamos a tener en el diseño de las rúbricas, como lograr esa precisión en lo que queremos decir, tanto en el cumple como en el que necesita mejoramiento, pero también la diferencia entre uno y otro para que no resulten siendo pues muy parecidos, que confundan al estudiante. Y un tercer elemento tiene que ver con el uso de las palabras. Entonces, me llama la atención que aquí logran hacer una descripción, ríe con expresión corporal no consistente con la risa y tú explicas, pues eso quiere decir que como que se está riendo, pero el cuerpo va para otro lado, pero aquí hubo una dificultad para decir eso. Entonces, lo solucionamos con la palabra ríe con expresión corporal adecuada. Entonces, una invitación a evitar ese tipo de expresiones ambiguas en el ejercicio del diseño de rúbricas y de criterios, pues sería muy importante, a menos que vaya acompañado de una explicación como la que Andrés nos acaba de hacer cuando él dice, esto significa que la risa iba por un lado y el cuerpo por el otro. Entonces como que, en la adecuado, o sea que la risa tiene que ir como en correspondencia con el cuerpo o en coherencia con el movimiento corporal. Me parece allí que son como elementos que solo en el ejercicio del diseño de la rúbrica podemos hacer. Otros me dijeron cuando tuve la oportunidad de conversar con algunos en los grupos que no habían visualizado, nunca habían pensado un ejercicio como este. Y la idea era nuevamente traer algo común con el que todos estamos familiarizados para poder entonces generar allí una discusión. Yo había visto 2 manos levantadas. Patricia, o no sé si es una No, mano. se me quedó levantada y no la he podido bajar. Sí, Perfecto. ya había levantado la mano. Andrea, Patricia, adelante. No, simplemente como para compartir hacer como una reflexión en voz alta, como un pensamiento que se me atraviesa ahora. Y es como el ejercicio de las rúbricas, pues nos pone de manifiesto finalmente lo subjetivo de la evaluación, ¿no? O sea, nosotros siempre creemos, o siempre nos sentimos más tranquilos pensando que estamos siendo objetivos porque nos preocupa la equidad, ¿no? Y eso es lógico, o sea, es nuestro deber cuidar de pues que todos sean medidos como bajo los mismos criterios, ¿no? Entonces como que me parece muy interesante esto en los comentarios de los colegas es que hay distintos caminos para evaluar un mismo contenido, es que yo soy el que decido finalmente en qué elementos pongo la atención y cuáles son los que van en la rúbrica y cuáles, o sea, inevitablemente la rúbrica nos pone en este ejercicio de decidir qué es lo esencial y qué va allí y qué dejo de lado, ¿cierto? Es como que pues como que el ejercicio de la rúbrica siento que es retador justamente por eso, porque nos pone de manifiesto el hecho de que siempre decidimos y que siempre es una visión finalmente parcializada, y que finalmente la objetividad en este ejercicio está en la claridad en que yo exprese los criterios con los cuales se va a establecer una calificación y que esto sea, o sea, no solamente que yo sea cuidadoso en la claridad, en ser preciso y claro en su construcción, sino que además sean conocidos por todos y conocidos por todos a tiempo. Entonces, como que, o sea, antes, ¿no? O sea, como que también es eso, ¿no? Como mucho antes de entregar el producto, que todos puedan tener acceso a ellos pues para que desde ahí puedan tener una guía y una orientación. No, simplemente era, por eso después había bajado la mano, porque, pues bueno, pero eso era lo que estaba pensando. No, Patricia, me parece que tus consideraciones son muy importantes porque este ejercicio efectivamente pone de manifiesto que cosas que pensamos que son lo mismo
y que asumimos que el otro piensa que todos manejamos el mismo lenguaje y todos sabemos que es la risa, y entonces pues como todos sabemos que la risa va a ser mucho más fácil evaluarla en este caso. Nos pasa lo mismo con nuestros temas, ¿no? Mis colegas saben cuál es el tema, los estudiantes saben yo de qué estoy hablando, y a veces no hacemos estos otros ejercicios de que otro colega nos mire, de que otro colega o un estudiante avanzado pues nos pueda ayudar a revisar el instrumento para ver pues qué tanto estamos comunicando lo que realmente queremos comunicar, y allí pues es donde ganamos las posibilidades de retroalimentar al estudiante y también pues de motivarlo para que efectivamente alcance el desempeño superior o el desempeño esperado que le hemos pues propuesto. Entonces me parece muy, muy válido. También es un comentario importante en la medida en que pone el tema de la objetividad y la subjetividad allí en juego. Es un ejercicio que lo hacemos nosotros, lo construimos personas complejas, seres humanos, y entre tanto pues nunca va a tener un grado de objetividad 100%, nunca la rúbrica va a llegar a eso. Nos ayuda a mitigar, nos ayuda a ser equilibrados, a ser un poco más justos en la forma de distribuir, digamos, los comentarios, de tener y reconocer ciertos aspectos en el trabajo de los estudiantes, pero está hecha por seres humanos y allí pues podemos encontrar algunas dificultades. Por eso el énfasis en que siempre las vamos a tener que ir actualizando, ir reconfigurando, ir repensando, porque pues no siempre con todos manejaremos, con todos los grupos de estudiantes y ni colegas manejaremos el mismo lenguaje. Entonces no asumir que porque ya está escrita, ya está muy clara y ya es un trabajo hecho, sino siempre pues darnos esta puerta a la construcción. Yo quisiera compartir con ustedes la rúbrica de la risa. Existe, yo también me sorprendí. Esta rúbrica fue hecha por Susan Brookhart en su libro también para mostrar este ejercicio de los niveles de diseño de una rúbrica analítica. Ella pues proponía 3 criterios: el criterio de volumen, de duración y de involucramiento del cuerpo, que me llamó la atención que también el grupo de Alex o de Andrés no lo compartió. Hacía alusión también al tema de cómo el cuerpo estaba allí involucrado, y quería traerla solo para ver el nivel de descripción que ella pues logra con el ejercicio. Entonces ella propone 4 niveles. Quien está en el nivel 4 es el nivel carcajada, el nivel 3 es de risa, el nivel 2 lo traducimos como risilla, y el nivel 1 algo como una risa allí contenida. Y pues hay los 3 criterios. Voy a tomar pues por tiempo solamente uno, que es el de volumen. Dice en el nivel de carcajada, el criterio volumen, dice: la risa es lo suficientemente fuerte como para llamar la atención sobre sí misma y molestar a la gente. Ustedes también en algunos de los ejemplos lo mencionaban. La risa es tan intensa que no es posible oír ningún otro ruido. Nivel 3. La risa es fuerte, casi descortés, y puede ser escuchada por cualquiera en el lugar. Nivel 2, que es risilla. La risa es de un volumen cortés y puede ser escuchada por quienes se encuentran a cierta proximidad, están como vecinos. Y en el nivel 1 de la risa contenida, la risa es audible para los que están cerca. Entonces, si ustedes ven, aquí hay un ejercicio, digamos, muy riguroso de descripción, de no solo decir la risa es lo suficientemente fuerte y llama la atención, sino, por ejemplo, acompañar esa descripción de cosas como: la risa es tan intensa que no es posible oír ningún otro ruido. Sin yo estar escuchando la risa solo con leer la rúbrica, pues yo ya me imagino como cuál es el tipo de condición que se está dando para poder poner esta risa allí en nivel 4. Pero si voy por acá y empieza ella a hablar que si la risa es cortés o es descortés, y tenemos allí probablemente alguna dificultad, porque podríamos eventualmente llegar a considerar que es un término ambiguo, entonces lo complementa con otras cosas. Dice que es fuerte, que es casi descortés y que puede ser escuchada por cualquiera en el lugar. Entonces ya eso pues nos ayuda a precisar como este nivel. En el nivel 2, la risa es de un volumen cortés y puede ser escuchada por quienes se encuentran a cierta proximidad, los vecinos. Y en el último, pues es audible para aquellos que están cerca.
y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, cuando habla del involucramiento del cuerpo, pues ella dice todo el cuerpo está involucrado, lo que puede incluir vueltas de hombros, sacudidas de la cabeza, sacudidas de todo el cuerpo, doblarse de la risa, caerse, etcétera, en este gran nivel de carcajada. En nivel 3, las mejillas se arrugan, se mueve al menos una parte del cuerpo además de la cara, tal vez se muevan los hombros o la cabeza se inclina hacia atrás. Yo creo que todos hemos visto personas con este tipo de risa. En el nivel 2, labios abiertos y rostro sonriente. Nivel 1, los labios pueden abrirse o permanecer cerrados. Entonces, la traje aquí como ejemplo para ver esa posibilidad de ganar, como les decía, en riqueza y en descripción. Y para finalizar, yo quisiera pues terminar esta presentación compartiendo con ustedes algunas herramientas que en otros webinarios pues a las que hemos hecho alusión, ya lo pasamos, y es con qué puedo yo crear mis rúbricas. Entonces pues llamar la atención que las puedo crear en Word y en Excel. Ese es como el ejercicio mucho más rápido, sobre todo porque me permite, por ejemplo, generar bancos de comentarios para la casilla de observaciones, que pues es muy importante en el ejercicio de la rúbrica, sobre todo de la rúbrica de la holística y de la analítica. También contarles que hay unas aplicaciones web de uso libre que nos permiten desarrollar estas rúbricas y generar allí evaluaciones. Entonces aquí hay uno que se llama eRúbrica, se ha puesto pues muy de moda con todo este tema de la pandemia. Hay Rubrik y Rubistar pues que llevan muchos años como trabajando en eso, entonces uno abre una cuenta, se afilia allí, digamos, a partir de abrir esa cuenta y uno puede ir archivando allí su propio historial de rúbricas. Está pues Blackboard, nosotros pues ya no, pronto dejaremos de usar Blackboard, pero pues teníamos allí esta posibilidad. Está Moodle, está Teams y otras muchas que seguramente están integradas a lo que son las plataformas de aprendizaje, que me parece que es importante que podamos explorar y podamos llegar pues a utilizarlas también en pro de ganar aquí. Y viene Brightspace, que es la plataforma que nos va a acompañar. Tengo entendido que a partir del próximo semestre. Y pues en esta plataforma yo solo hice 2 capturas de pantalla de mi curso de prueba que estamos teniendo en este momento. Allí, una vez nosotros tengamos nuestros cursos, vamos a poder pinchar en el menú de los cursos, vamos a poder pinchar en el curso que quiera, donde yo quiera editar el curso. Una vez pincho allí, a mí se me va a desplegar este menú que está acá. O sea, entro a mi curso, se me despliega este menú que ustedes están viendo en pantalla y allí van a encontrar una opción que se llama editar curso. Dentro de la opción editar curso aparecen varias cosas. Una de esas cosas que aparece es herramientas y dentro de herramientas aparece rúbricas. Son 3 clics para llegar a la rúbrica. Y allí, esto es solo como para un abrebocas, es muchísimo más fácil o más sencillo que incluso Blackboard. Se nos va a desplegar una ventana como esta, solo para que ustedes pues se vayan familiarizando y conozcan la herramienta. Y allí pues le colocamos un nombre a la rúbrica, en este caso era rúbrica para trabajo escrito con el ejercicio que estábamos haciendo. Esta herramienta de Brightspace tiene varios tipos de rúbrica, entonces yo aquí he seleccionado el analítica pues porque es digamos donde más nos interesa ver, y allí en el analítica pues encontramos los criterios que nosotros vamos a ir armando. Podemos agregar criterio aquí dándole clic a esta barrita que está acá y los niveles. Asimismo tiene una casillita para otorgar los puntos que están acá, un espacio de observaciones que no viene aquí al lado, sino que nos lo colocan aquí debajo, donde entonces nosotros podemos también calificar el trabajo del estudiante a partir pues de valorar el trabajo del estudiante, perdón, y calificarlo al asignar puntos, al generar los comentarios, al generar la retroalimentación y demás. Entonces, pues quería compartir estos elementos con ustedes para cerrar, porque creo que ya el tiempo se nos acaba. Aspectos esenciales, pues siempre compartir la rúbrica. Ya Claudia nos lo estaba diciendo hace un momento.
antes de desarrollar la tarea, por favor, y una vez yo la use, pues es fundamental poderlo tener en cuenta, redactar instrucciones claras que detallen de manera explícita todos los requerimientos para el desarrollo de la tarea, probar la rúbrica con sus colegas o con los estudiantes para ver si los resultados o los juicios, en evaluación hablamos de juicios, son consistentes, y adaptar la rúbrica a las características de sus estudiantes, al tiempo disponible, a la tarea asignada. Esto es como unos recorderis que intenta pues recoger todos los elementos que vimos a lo largo del webinario. Agradezco su participación y pues no sé si en este momento hay alguna pregunta o algún comentario adicional que ustedes quisieran hacer para cerrar ya en el webinar. María Isabel, discúlpame una pregunta. Sí, Francisco. ¿Se pueden exportar las rúbricas de Blackboard a Brightspace? ¿Son compatibles, tú sabes? Tengo entendido que la ETI está trabajando en eso. Vale, gracias por tu respuesta. Sí, se está pensando en atender esa necesidad, claro que sí. Marcela. Hola, María Isabel. Mira, hay una cosa que pues quisiera compartir con todos y es que, por ejemplo, en los ejercicios que he hecho de elaboración de rúbricas, pues yo las leo, las comparto, inclusive con los mismos estudiantes y ellos también hacen observaciones. Es como tenerles en cuenta su voz en los procesos de evaluación. Eso me parece que ha dado buenos resultados. Pero otra cosa que también quería compartir y escuchar tu opinión es que en algunos puntos me encuentro con que se presentan situaciones que yo no había imaginado que se pudieran presentar. Por ejemplo, cuando estoy haciendo evaluación de trabajos escritos y yo digo, pero esto aquí, ¿cómo lo evalúo? Porque no está contemplado en ninguno de los criterios que se presentaron. Entonces, no sé, me ha pasado frecuentemente y creo que ese es un explorar permanentemente el trabajar continuamente con las rúbricas e irlas afinando, porque además de poderlas compartir uno con algunos colegas o con los mismos estudiantes, se presentan situaciones inesperadas que no caben dentro de ninguno de los criterios. Sí, es importante llamar la atención a un asunto, Marcela, y es que sí es frecuente eso que tú dices. Tenemos que seguirla refinando, ganar experiencia, porque inicialmente cuando empezamos a movernos en el ejercicio de las rúbricas, lo que pasa es que terminamos yendo a hacer una valoración prioritariamente de los criterios de forma que de fondo. Y nos damos cuenta ya cuando la rúbrica está casi que la estamos aplicando ya. Entonces es necesario siempre ir y venir una y otra vez y semestre a semestre si la usamos y repensarla para evitar eso. A veces sentimos que esto importante que yo quiero evaluar resultó que se quedó por fuera y ese es un peligro que corremos, ese es un riesgo que corremos precisamente porque nos centramos en mirar más los criterios de forma que de fondo. Entonces, por eso se debe esa situación que tú estás mencionando, porque como hablamos de lo observable, de lo medible, a veces eso observable y medible que tenemos a la mano corresponde más con criterios de forma de la entrega, del trabajo, de la extensión, del número de palabras, de cosas que son fácilmente perceptibles, pero cuando ya estamos ejerciendo la aplicación de la rúbrica sobre el producto, pues nos damos cuenta de que había algo muy importante que no fui como profesor hábil para pues pensarlo en el momento del diseño de la rúbrica por un lado, pero también para ponerlo, puede ser la situación de ponerlo en palabras claras para que el estudiante pues viera eso que se quiere proponer. Por eso de ahí la insistencia en ir y volver sobre la rúbrica en diferentes oportunidades y hacer lo que tú dices, construirla con el estudiante, con otros colegas, pues eso nos puede ser de mucha utilidad. Y gracias, Marcela, por tu comentario. Sí, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, pues yo agradezco la participación activa de todos ustedes
y les deseo un feliz resto de tarde, pues nos seguimos viendo en otros espacios similares a este. Que estén muy bien y una feliz tarde para todos. Hasta luego.